Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con los temas, el tema que dejamos pendiente, que era la regla de la cadena. Fue lo último que vimos. Teoría completa, pero algo de ejercicio. Quisiéramos arrancar repasando la regla de la cadena, las derivadas, pero usando gráficas. Podemos usar este ejemplo en particular, donde se me proporcionan dos funciones y su gráfica, o dos curvas. Una que se llama f de x y la otra que se llama g. No se ve bien aquí, fíjese. Aquí no se ve bien. Aquí se me va a esconder una de ellas. Y quiero calcular operaciones con derivadas, ¿verdad? Hasta llegar a la regla de la cadena. Aquí piden varias cosas. Espérese. Todavía no. Aquí dicen las hipótesis del problema, el planteamiento. Suponga que la gráfica de y igual a f de x y y igual a g de x son como se muestran en la figura 1, esta de abajo. La otra está cubierta todavía. Utilice esa gráfica para aproximar, inciso A, la derivada de la diferencia aplicada a 2. Inciso B sería 1. Inciso 2, la derivada de la composición aplicada a 2. Solo serían 2, ¿verdad? Pudieron preguntar por cocientes, por productos, por sumas, por todas las operaciones que nosotros vimos. Son operaciones. Voy a quitar esto para correr un poquito hacia abajo. Aquí lo tienen más o menos bosquejado. Lo bonito va a ser preguntarse por qué. Una de ellas creo que era f menos g prima aplicada a 2. Voy a poner aquí. Es decir, ahí. Yo creo que se debe. Al igual pudieron preguntarme por cualquier operación. Pudieron preguntarme por f multiplicado por, o g por f aplicado prima. Aplicado a un número. Ellos están escogiendo 2. Pude haber aplicado también f dividido entre g prima, pero evaluado en 2, por ejemplo, etcétera. Aquí ellos pidieron 2 nada más, una composición y una resta. Empezaríamos con la resta. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, si me dicen encuentre f menos g, usando esa gráfica, ¿verdad? Su derivada aplicada a 2. Lo primero que se hace es aplicar los teoremas. Yo sé que es la derivada de una resta, y la derivada de una resta es la derivada de la primera aplicada en 2 menos la derivada de la segunda aplicada en 2. Se escribiría así. Ellos no lo hacen. Ponen de un solo la respuesta. Pero en realidad uno empieza con la teoría siempre. Ese es tu panorama. Si se pierde cuando se va a evaluar en un número, recuerde que también lo puedo haber puesto así, ¿ve? Si tiene dudas, primero haga lo general, pues, y después sustituye. Es decir, lo voy a hacer aplicado a X. Lo que pasa es que X ya sé que es 2, pero lo puedo hacer así también, porque esas son las reglas que vimos. Nosotros vimos reglas generales. Si hay alguna duda, la más mínima duda de un ejercicio, entonces no lo haga de manera particular de un solo, hágalo de manera general, que así lo ha entendido más claro de repente. Entonces digo, bueno, f de x, prima de x, menos g prima de x, esa era la regla. ¿Estamos? Pero ahora me dicen que evalúen en x igual a 2. También lo puede plantear así. Al final va a ser poner 2 aquí, que es lo que ya me dan ellos. Poner 2 ahí y poner 2 allá, que sería el resultado final que ya tengo, haciéndolo de un solo. Ahora, si no es enreda, hágalo de un solo. Y entonces escribiría f', no. Voy a borrar eso. Voy a reproducir todo. Es decir, si lo hago con cuidado. No me están diciendo que estoy obligado a hacerlo. Pero créanme que si hay alguna duda en un ejercicio, quien lo va a perder es usted. Entonces tenga cuidado. F menos G prima aplicada a 2. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo 2 aquí. ¿Ve? Entonces debe ser f' de 2. Si es guía de trabajo, entonces hágalo así, porque ahí tiene que mostrar trabajo. En la guía tiene que ser cuidadoso, porque es un trabajo que cuesta puntos y bastante. 20 puntos aquí son bastantísimos, mucho, para hacer cualquier cosa. Y ahora sí,
El trabajo se reduce entonces a calcular cómo se calcula f' de 2 y g' de 2, siendo que aquí lo que me dan es f y me dan g. Borro todo esto porque eso lo era para aclarar. Eso lo era aclarando. Entonces, ¿cómo encontrar f' de 2 en esa gráfica? Voy a recordar entonces, para nosotros hemos dicho que la tal derivada, en general, es nada más ni nada menos que la pendiente de la recta tangente, que a su vez se calcula como diferencial en y sobre diferencial en x. Recuerde que no tiene la función explícita, no tiene la ecuación, puedes decir, cuando hablo explícito es esto. Al no tener esa función no le sirven las reglas de derivada de manera usual. Yo sé que la derivada de esto se escribiría como y' igual a f', pero ¿y f quién es? No lo conoce. No tiene la regla de correspondencia, pues que se llama esto. Que vieron en 110. Al no tener la regla de correspondencia no puedo aplicar las reglas normales aquellas. Entonces tengo que ir a encontrar de la gráfica que ya me proveen su derivada. Pero ya sé que no voy a usar las reglas clásicas, sino que voy a usar la definición de pendiente, porque esa es la definición de pendiente de una recta, pero esta vez me dicen que debe ser en 2, debe decir que debe ser en este punto que ya tienen marcado. La recta tangente me la están mostrando ahí. Yo lo que necesito es la pendiente de esa recta en este punto. Eso sería lo que me están pidiendo. Por lo tanto, puedo recordar que la pendiente o la derivada siempre será el cambio sobre el eje Y. Recuerda que este es un cambio en el eje Y sobre el cambio en el eje X, diferenciales pues. Y voy a agarrar color azul. Eso lo miro así. Si esto es el punto, ¿estamos? El cambio en el eje Y, recuerden que se mide desde el origen. Y el cambio en el eje X se mide desde el origen, es decir, que esto lo puedo escribir como, puedo ver que es, no estoy con el cambio, diferenciales serían, ¿verdad? Solo hay un punto, no hay más. Si hubieran dos, entonces fácil, es diferencial. Cambio en Y, movimiento en Y, en ese punto sobre movimiento en Y, no son coordenadas. Aquí, por ejemplo, en este, miren, el cambio en Y sería, podría verlo así, ¿ven? Para este punto de la curva. Y esto debería ser, en Y parece que es 3. Y en X es 2. Y aproximo eso. Ese es el valor que ellos nos están ofreciendo aquí, ¿ven? Aproximadamente 1. 3 entre 2. ¿Cuánto es eso? Diferencial en Y sobre diferencial en X. ¿Cuánto sería eso? 1.5. 1.5, dicen aproximadamente 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a ver. Esta es la curva de F, ¿verdad? Y luego sería el cambio de esta otra. Sería el cambio en Y, sería 1 para esta G. Pendiente, no. De la recta tangente para la función G. Si aplico lo mismo sería cambio en Y es 1 sobre cambio en X es 2. A un medio, que es el que tienen aquí, ¿ve? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la gráfica de F? Vamos a ver. Aquí está la de G, ¿ve? Esto debería ser la de F, esta sería lo de G. Pero, cuidado, esta pendiente es negativa. Mira que esta recta es decreciente, M es negativo. Entonces ahí viene siempre el cambio, pero por tener signo la recta tangente, entonces pongo menos un medio, que es el menos un medio que ponen allá, ¿ve? La diferencia es f' en 2, g' en 2, es la resta. Dado que la pendiente es negativa, entonces me toca sumar un aproximado. Aquí sería 3 entre 2, ¿verdad? Sí, aquí toma aproximado ellos. No hubieran puesto aproximado porque son valores exactos, casi pues exactos. Vamos a ver si es cierto. Si da la apariencia de 3 y da la apariencia... Bueno, entonces no hay problema en X. Sí, aquí hubiera puesto más bien 3 medios de un solo. En vez de poner 1, hubiera puesto 3 medios. Menos aquel medio, más un mal medio, tendría un valor más o menos aceptable. De eso se trata entonces cuando calculamos pendiente utilizando gráficas. Recuerden que uso la definición de diferencial en Y sobre diferencial en X. Para estos casos particulares. Y aquí la pendiente se sabe que es mayor que 0, que es positiva, ¿eh?
Y en este caso se sabe que la pendiente es negativa. Se calcula de esa forma, pero el signo se encuentra dependiendo de la forma que tiene la recta tangente. Y ahí tendría más o menos hecho ese. Este otro, la composición sé que primero se evalúa F'. F' evaluado en G de 2 por la derivada del argumento G' de 2. ¿Cómo encontrar G de 2? G de 2 es fácil. Este es fácil. Como este G, cuando vale 2 la imagen es 1. Es decir, que aquí G de 2 es 1. Pues. Ese no es problema. ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Ve? Y escriben la otra, G' de 2. Ahora voy a usar las derivadas anteriores. Aquí debe ser, miren, F' de 1. F' de 1 más o menos está aquí. Es aproximado. El cambio en Y, ¿estamos? Sobre el cambio en X. Voy a borrar eso. En 1, ¿eh? La recta tangente, vaya. Vaya. Parece, lo ponen aproximado porque de repente no es tan exacto aquí, ¿ve? Si yo grafico se miraría así de manera vertical ahí, ¿ve? Es decir, yo tomo paralela al eje Y. La apariencia que da no es 2, parece que es más grande que 2. El 2 estaría aquí, mire, más o menos aquí, ¿ve? Pareciera que es un poquito más de 2. De ahí donde vienen ellos con lo aproximado. 2 y un poquito. Entonces empezaríamos, ¿dónde estoy? Sería F de 1 por G' de 2. Ah, ok, F' en 1. Ese sería aquí, ¿ve? Y es positivo. La recta tangente estaría aquí, ¿ve? Esta vez ya la recta tangente estaría aquí, ¿ve? Siempre es positiva. Y es la pendiente de eso. Ahora, si tengo dos puntos de la recta tangente, de esta, si tengo dos puntos, yo puedo calcularlo con la fórmula anterior también. Es decir, puedo calcularlo como M igual a diferencial en Y sobre diferencial en X. Perfectamente válido. Y conozco dos puntos, pero aquí no conozco dos. No sé quién es la función, solo sé que la primera componente es 1 y la segunda componente sería f de 1, que no sé necesariamente que sea 2, solo sé que es f de 1. Ese sería un punto. Y pudiera, si conociera este punto sobre el eje de la Y, entonces con estos dos calculo la pendiente utilizando la fórmula de 110. Pero aquí no. Recordemos que la recta tangente tiene que ver con pendiente y solo me toca ir por los diferenciales, aproximarlos más o menos. Darme una idea, pues, qué es la apariencia que me da. Ahí no tengo opciones. Esta gráfica no está tan exacta para eso. Vamos a ver otra más abajo que sí. Y aplico las definiciones otra vez. ¿Y aquí qué sería? ¿Qué pasa aquí? F de 1, F' de 1 por G' de 2. Miremos quién es G' de 2. Es la misma, ¿verdad? G' de 2 está aquí. Aquí estaría el punto, ¿no? En este lugar la pendiente sería el diferencial en Y sobre el diferencial en X. El diferencial en X sería 0 menos o 2 menos 0. Es decir, como estoy partiendo del origen y estoy hasta allá, el diferencial en Y sería el más grande, que sería 3, no, para este caso pareciera que es 1, pareciera, podría ser un poquito menos. El diferencial, como estoy calculándolo aquí, el diferencial en Y sería el valor más grande, este sería el Y sub 2 de 110, ¿no? Menos el valor más chiquito, pero ese es 0. Por lo tanto, cuando tome este menos este, me va a caer este valor. Pero por eso se toma que el diferencial en Y es 1. Diferencial en X sería el valor más lejano, 2, menos el valor más cercano, pero ya estoy en el origen porque ahí lo estoy midiendo. Por lo tanto, este se llamaría diferencial en X. Y pareciera ser que esto es Y, un medio. Un medio es este, ¿ve? Pero negativo. Que lo mostramos. Allá en 1, vuelvo aquí otra vez, ahí no hay errores, que me dé una buena idea de lo que estoy haciendo. En 1, lo hago nuevamente por cualquier cosa, que se vea paralelo al eje Y. Así, me movió.
Y pareciera ser que es un poquito más que 2. Entonces puedo suponer que este diferencial lo puedo calcular como el diferencial en y sería 2 o 2.1. Es decir, que aquí da la idea del diferencial en y. Da la idea de 2, como es una aproximación, y en x debería ser 1. La recta tangente, repito, no es la misma, esa es otra. Sobre 1, debería ser 2. Y aquí dice un medio. ¿no? Es lo que estaba viendo que no corresponde. Está al revés. Un medio es para aquella, para la otra. Digo, 2 multiplicado por un medio es 1 y un cuarto sería menos 1. Sigo, hacia abajo, pues. Siempre con gráfica. Vengo para acá, aquí este está mejor, ¿no? Este está mejor. ¿Por qué? Porque viene bien calibradito. ¿Qué significa calibrado? Puedo ver la retícula, la malla, pues, para hacer los cálculos. Por ejemplo, hagamos uno más. Imagínense que le piden f sobre g prima, evaluada en 2. Por la propiedad, esto debería ser g prima, este es un cociente, ¿verdad? Lo voy a hacer mejor aquí aparte. Es f sobre g, la derivada. Pero esa sería la regla de un cociente, la que debería aplicar. Ya sé que la regla se miraría así. G elevado al cuadrado. Arriba sería la derivada del numerador por el denominador. Si lo escribo sin variable, menos derivada del denominador por el numerador. Si le pongo variables a esto, multiplico aquí por x y también allá pondría x, mira, para que se mire la derivada general. Claro, a mí me dicen que la apliquen 2 y se escribiría así, ¿ve? F sobre G prima aplicado en X. Ese sería lo que yo debería hacer más bien. Claro, aquí no necesito variables, también puedo poner de un solo. Sería, como lo estoy aplicando a X, aplique X, F prima, G, todas las de arriba. Sería F prima de X. Esto es lo que consigo con la regla que aprendimos. G prima de G de X menos G prima de X. Lo pude haber hecho de un solo. F de X. Pero que las funciones aplican a algo sobre G de X al cuadrado. Así se miraría. Y si voy a evaluarlo, porque me dicen que debe ser aplicada en 2, entonces digo, bueno, voy a aplicarlo en X igual a 2. Que ya sé que es eso. Pues. Y ahora sí puedo escribir G o F sobre G prima aplicado a 2, que sería este, ya ven. Sería igual a una fracción. Abajo aparecería G de 2. Estoy sustituyendo por 2, pero al cuadrado. Esta está buena. Sería F' en 2. Estoy sustituyendo aquí por G de 2. Buenísimo. Menos G' de 2. Que lo puedo hecho de un solo. Sabiendo lo que ya sabe, no debería escribir esto. Puedo darme una idea con esta fórmula y después le clavo el 2. Pues. Al final me dicen que es una respuesta, pues dejo rastro un poco por F de 2. Y me vengo a la gráfica ahora. Voy a empezar con G de 2, pero va al cuadrado. G de 2, ¿dónde está G? Este es G, ¿ve? Cuando vale 2, estoy aquí, ¿ve? La imagen es 1. Entonces pongo este es 1 al cuadrado. Arriba es F' de 2. Es aquí en F. Aquí, estoy aquí. Cambio en Y, 3. Sobre cambio en X, 2. Entonces escribo 3 medios. Por G' de 2. Y G' de 2, estoy aquí. Ya sé que es 1. Menos G' de 2. Excelente. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿ve? Cambio en Y es 1. Y cambio en X es 3, creo que es aquí. 2. Cambio en Y, 1. Cambio en X, 2. Cuando hablo, entonces es un medio, ¿verdad? El día en un medio, sí. Un medio. Puedo hacerlo aparte y mostrarlo. Por F de 2, pero F de 2 es 3. Y simplifico eso. Eso sería mi respuesta.
Otra forma de hacerlo es calcular separado quién es f' de 2 para después sustituir. ¿Quién es g de 2 para mostrarlo? Si lo hacen en la guía, yo me gustaría verlo así, pues. ¿Quién es g' de 2? Solo lo buscan. Y genera una lista para luego sustituir. No hacerlo de un solo, pues. En el examen no te puedo dar el lujo, ¿verdad? F de 2, G' de 2. ¿Y qué me falta? F' de 2. No, F de 2. Estos son los insumos que necesitaría. Pero eso lo saco a la gráfica. Después sustituyo, simplifico y termino su trabajo. Así se harían todos esos. Terminado. Con gráfica. Ya no más. Suficiente, no más cansancio. Luego, siempre con regla de la cadena, busquemos uno elegante. Este está bueno. Un poquito por abajo. Solo estoy dando nociones, ya no estoy explicando reglas, ya las tiene todas, pues. Este 28, le piden la derivada de y respecto a t, donde se define y como esta expresión, que es una composición múltiple, el seno aplicado a t multiplicado por la tangente aplicado a, es decir, que empieza con la regla de producto. Cuando usted arranca con esto, va a derivar, es decir, deriva a la izquierda y deriva a la derecha, que se pondría así, se encontrará que dentro del argumento de lo que va a derivar, usted tiene opciones. Primero empiece buscando, son operaciones, menos producto y cociente. Y si no son operaciones, entonces composición empezaría aquí. Lo que me encuentro como operación es producto. El seno solo se aplica a t y está multiplicado por la tangente de todo esto. Es decir, que esto no es composición de entrada. De entrada me encuentro con una operación. En realidad, cuando uno va a derivar, lo que se pregunta es lo siguiente. Operador. Pregúntese, ¿qué hay aquí? Esto le hemos llamado argumento. ¿Qué hay? ¿Cuál es el argumento? Podría ser operaciones, podría ser una sola función, podría ser composición. Si es una sola función, tengo reglas, porque las reglas se ven para derivar funciones, una. Si es operación, entonces me toca hacer operaciones, aplicar derivada para operaciones. Y si es composición, también me toca aplicar la composición, porque la composición es para dos funciones o más. Entonces, cuando yo empiezo aquí, digo, bueno, hay operaciones. Bueno, primero empiezo si es función. Si es función, ya le voy a tener una regla. Como por ejemplo, cuando vengo a derivar, vamos a quitar eso. Cuando vengo a derivar, por ejemplo, esto. Mire, esta es una función, pero está a través de una potencia. O como operación, no es que es una potencia. Yo voy a emplear con la regla de potencia. Cuando me piden derivar esto, supóngase que quiero derivar esto. Derivo aquí, derivo allá. Aquí me encuentro con la derivada de una función. Es composición, pero esta es una función, porque se aplica de izquierda a derecha. Cuando yo agarro este otro, vamos a ver otro más. Este, ¿eh? Mira, aquí me piden la derivada en un medio de g de s. Es decir, voy a encontrar la derivada de g respecto a s. Y cuando yo venga a derivar aquí, prima y prima ya, me pregunto, ¿y esta cosa qué es? Claramente este es un producto. Sería, si yo lo separo, hay que identificarlo, si no, no vamos a ver qué aplicar. Yo separo esto, se miraría así, ¿ves? Y cuando yo derivo, cuando usted deriva a ambos lados, tendría que verse de esta forma, pues. Y la derivada que hay en la base, digo yo, en el argumento, aquí no se llama base, se llama el argumento, es un producto. Entonces arranco con la regla de producto. Regreso al que tengo abajo. Vamos a hacerlo ahorita. Ese que es el número 28, ¿verdad? Entonces empezaría, voy a encontrar dy, o la derivada de y respecto de t. Y arranco. Ese es producto. Puedo separarlo. Si no se ve claro, entonces yo le pongo paréntesis, que mire bonito. Mire. Esto es lo que tengo. La segunda función es una composición, pero la primera es normal. Entonces arranco. ¿Cómo sería un producto? Derivada de la primera. Hasta lo puedo indicar. No es necesario que esta derivada es chiquita, es facilito. Pero normalmente se indica para que no se le olvide la regla. Por la segunda. Nada, le cuesta indicarlo. Yo creo que está más claro será. Más, aquí es más, derivada de la segunda. Si la quería mencionar así, aunque hay varias formas de hacerlo. Lo indico, no lo hago todavía. Indico. Anda bien chiquito, pues. No es grandote el ejercicio. Miren.
por la primera. Y la primera se llama seno de t. Eso es mi guía de referencia, esa es mi brújula, esa es mi salvación. Este es mi pasaporte al éxito. Yo le recomendaría incluso que esto lo ponga con un color, ¿no? Para que se dé cuenta que va a derivar, lo que va a derivar. El resto no, porque lo copió. El que está sujeto a reglas solo es el que tiene el operador de derivada. Entonces, la derivada de un seno, esta es una función. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Deriva qué aquí? Una función. ¿Tiene reglas? Sí. Derivada de un seno es un coseno, pues. Un coseno de t por la derivada del argumento, que es 1. No pongo nada. Y multiplico por la otra. Es decir, en apariencia, como que se ve complicado, pero este es bien facilito. Solo hay que estar concentrado y saber distinguir qué aplicar. Esto ya está derivado. La otra, más. ¿Y qué cosa es esto? Es la... Bueno, aquí me falta un paréntesis, está muy chiquito. Aquí un paréntesis, este es 1, el argumento. ¿Qué cosa es esto? Es una función adentro. Lo que está dentro del argumento de la derivada es una función y tiene regla, es tangente. Pero claro que es la regla compuesta. ¿Y la derivada de una tangente qué era? Secante cuadrado. ¿Qué era? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Secante cuadrado. Entonces arranco con secante cuadrado, el argumento lo copio, que es composición, y voy a multiplicar por la derivada del argumento de lo que ya derivé de esta tangente, ¿eh? Y eso se llama 2t. Todo multiplicado por el último, que no le he tocado, seno de t. Esto ya es la derivada. Solo me tocaría ver si puedo reescribir algunas cosas ahí. Y si no puedo reescribir nada, solo le doy algún orden lógico. ¿Como qué? Factorizar. Decíamos nosotros que es una de las grandes herramientas. Pero aquí no sale nada. Aquí hay un coseno y una tangente más esto, ¿verdad? Y aquí no hay ninguna de los dos. No hay nada. Solo lo voy a escribir. Esto lo voy a poner en orden. Primero el monomio, después las funciones trigonométricas. Pero aquí ya está la respuesta. Voy a poner coseno de t por tangente de x cuadrado más 1 más 2t seno de t, que son los términos más sencillos, eso se acostumbra siempre, y por último secante cuadrado. Ahí no hay nada que simplificar, t cuadrado más 1. Esa es la respuesta que buscábamos. No hay factorización. Y aquí terminó. Parece complicado, pero no. Sencillo, bonito, muy bien. Terminé. Aquí hay otros, miren. ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver, porque estoy también improvisando con ustedes. Ah, me falta la regla de una raíz. Mire lo que dicen aquí. Se pone bueno. Dice que bueno está esto. Mire lo que dice aquí. Agarremos uno de estos. Me gusta para examen este, fíjese. Además que voy a modificarlo, pero este modelo me está gustando. Así a grandes rasgos. Si quiere, agarro la primera. ¿Parece la 49? ¿O no le gusta la 49? Sí. Vamos, pues. Entonces, Está ¿qué bien. hay en el argumento de la derivada que arrancaría aquí? Aquí deberían poner corchete mejor. Con respecto de t, digo yo, es una potencia la que está indicada. Entonces voy a aplicar regla de potencia. Entonces voy a poner esta derivada igual, aquí arriba. De un solo. Como no tiene nombre, a esta f grande le pude haber llamado también, por ejemplo, y. Y defino y como f grande de t. Más que todo por notaciones. Y las notaciones cuentan. ¿Estamos? Entonces yo le podía pedir la derivada de y respecto de t. Porque podría ser que por una notación usted pierde el ejercicio, no lo sabe entender. Aquí no le dieron nombre. Y lo que estoy pidiendo aquí nada más es la derivada con respecto de t, si lo quiero ver así, de y elevado a la menos 2. Eso es lo que estaría pidiendo con esa notación, porque esta es de las veces de y. Como quiera verlo, en el fondo lo que estoy derivando es una potencia. Aquí la base es f de t. Y el exponente es menos 2, entonces podría perfectamente escribirlo. Bajo el exponente, regle la cadena, ¿eh? Pongo f grande de t. Yo no sé si se acuerda usted de eso. F grande. ¿Elevado a la cuánto? Menos 3.
Es decir, pongo t, aquí pongo elevado a la menos 3, lo voy a poner afuera, no es conveniente, no es correcto ponerlo solo a la f, es peligroso. A la menos 3, multiplicado por ¿quién? Color verde. Por la derivada de f de t. Correcto, por la derivada de f grande. No, mencione grande o pequeño, porque no es lo mismo f pequeña que f grande. F grande de t. Y voy a simplificar. Como no me dicen quién es f de t, creo que no me dicen nada, ¿no? En estas no me dicen, en las otras sí. En las otras sí me dan información. Entonces lo voy a reescribir. ¿Qué es reescritura? Ah, bueno, lo que ustedes saben, todo el arsenal que ustedes saben. Me quedaría el menos 2 arriba y me quedaría f prima de f grande. F grande prima, pues. Y abajo quedaría, porque solo abajo f grande de t, pero elevado al cubo. Pudiera ponerlo así también para ayudarme un poco. Válido. Esta sería la derivada simplificada, ya, ¿no? Es menos 2 f grande de prima de t sobre f grande al cubo de t. Esta sería la derivada. Para esta primera regla, eso es todo. No me dan funciones. En los demás, la están jugando. Aquí le dicen y le dan ya quién es la función grande para que practique un poco. Le dicen sea g grande igual a un cociente de x1 más secante de f grande de 2x. Y le piden valores. Le piden esta derivada. Dice, le piden. Ah, bueno, aquí le dan hipótesis. Dado que la imagen de f grande en 0 es 2 y la derivada de f grande en 0 es menos 1, determine quién es g' de 0. ¿Dónde se define g de esto? Entonces, te facilito. ¿Qué me toca? Derivar ambos lados. A la izquierda sería g grande prima de x, cuando derive. Solo lo voy a anotar. Pero a la derecha, claramente me tocaría derivar aquí, ¿ve? Y esta cosa es un cociente. Derivar el numerador por el denominador, menos todo aquel montón de cosas que sabía. Y por último hay que evaluar eso. Hagamos este. Sería derivar el numerador. Voy a poner la fracción. Ya sé que el denominador va a quedar al cuadrado. 1 más secante de f grande de 2. De 2x, ¿verdad? F grande de 2x. Buenos ejercicios. Todo al cuadrado. Arriba sería derivar el numerador es 1 por el denominador, que es el denominador. Es decir, que esto no es para enredarse, esto es más fácil que los límites. De f grande, no chica, no. De 2x. Menos el numerador por la derivada del denominador, y el denominador es una suma. Derivada de 1 es 0, y la derivada de una secante es la única que va a aplicar. Pero la derivada de una secante era... Coseno. Secante por tangente. Secante, ¿de quién esta vez? F grande de 2x. Correcto, de f grande de 2x por, voy a ponerlo aquí. Todavía está con la derivada de la secante, por Tangente. tangente. Para que están como olvidados ustedes, no estudiaron nada. ¿De quién? F grande de 2x. De f grande de 2 veces x. Por la derivada la derivada del argumento. de f Menciónalo, grande de después miramos 2x. qué es. Si no está claro cómo derivar el argumento, sáquelo y lo hace aparte. Recuerda que está derivando con respecto a x. Si no está claro, no lo haga ya, no lo haga de un solo, no se arriesgue, entonces póngalo pues. No lo pongo allá porque me va a salir más largo, entonces mejor lo escribo aparte y lo demolemos aquí aparte y luego lo escribimos aquí, ¿ve? ¿Y esta cosa qué es? Es la derivada de una función, pero es composición f grande aplicado, no a la función identidad, sino que algo que no es la identidad. Esta es composición. Entonces arranco, sería f grande prima de 2x multiplicado por ¿cuánto? Regla la cadena.
multiplicado por 2. 2, correcto, que es la derivada del argumento. Se dice con palabras, es la derivada de f grande de 2x por la derivada de su argumento. Lo platico y lo escribo. Entonces digo, bueno, esto es 2 veces f grande prima de 2x. Atención con esto. Esto sería lo que va aquí. ¿Ven? Ahora eso lo va a evaluar. Particularmente me dicen que, ¿cuál era? Ya me pegué una perdida horrible en 0. Y entonces digo, hay que evaluar eso en 0. ¿Qué significa eso? Lo voy a hacer sin poner espacio para que lo haga usted. Es que donde aparezca 0, X voy a poner aquí, voy a poner 0. Aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner 0 donde aparezca la X clave 0 y simplifique. Y aquí voy a poner 0. ¿Qué significa eso con número? Voy a poner, bueno, aquí también voy a poner 0 en la X. Y aquí también voy a poner 0 en la X. ¿Qué significa eso? Color verde. Aquí va a quedar 1. Aquí me va a quedar la secante de 0. F de 0, ¿quién es? No, aquí está. 2. F de 0, ¿dónde me la dan? 2. ¿Sí? F de 0. Cuando me venga a evaluar aquí, me queda la secante de F de 0. Pero todo esto se debe sustituir por 2. Es la secante de 2 radianes. Esto hay que calcularlo después. Si me piden aproximar, si es exacto y no es exacto, lo dejo indicado. Aquí también hubo que poner 0. No lo puse, no lo vi. Al poner 0 se hace 0 todo esto. Todo esto es de 0, incluido esto porque estaba multiplicado. Mira. Todo esto va a ser 0. Esta X que estaba multiplicando a toda esta derivada, recuerde que multiplique este 0 a este, incluido todo esto. Quiere decir que solo me queda 1 más secante de 2 arriba. Facilito, 1 más secante de 2. Si no lo revisa usted por si me equivoqué en alguna cosa muy a la carrera. Y abajo me quedaría 1 más secante también de 2, pero elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Y claramente es simplificable. Este de arriba se cancela con 1 de abajo, ¿no? Y lo que me queda entonces es 1 más secante de 2. Una belleza. Y además de eso, me da la ventaja que no lo puedo hacer con PP. Tiene que hacerlo a mano. Eso es o lo pierde. Bonitos ejercicios. Terminado. Pues. Ya está. Terminé con la cadena con distintos modelos. Dedíquese usted a trabajar en esto. Ya le mostré algunos. Quiero regresar a la guía metodológica porque está pendiente cómo se deriva una función seccionada. Venga, mire. Seguimos siempre con derivadas. Cualquier regla, puede ser sumar lo que salga. Aquí ya no es particular. No es que voy por una regla, no, nada de eso. Lo que sí es nuevo es que se trata de derivar una función seccionada. Como siempre, los problemas de diferenciabilidad se dan en los lugares donde los dominios se puedan conectar o donde las gráficas se puedan conectar. Esta función, si es polinómica, a la izquierda de 0 hasta menos infinito será derivable siempre porque es polinómica. También esta, el problema es en 0. Podría ser diferenciable o no. Entonces, no es nada de extraño que el énfasis de la derivada se aplique a 0. Miren lo que dice aquí. Bueno, aquí hablan de otras cosas más. Trace la gráfica, ya la vamos a hacer porque este facilita, de 110. Y calcule f' de 0. El 0 lo están escogiendo precisamente porque es esta partición. ¿Qué tal si la gráfica es así? En 0. Aquí está x igual a 0. Está claro que hay límite ni existe. Es claro, como la derivada también son límites, ¿cuál derivada? No existe tampoco, pues. Es decir, que el peligro siempre va a estar parecido a los límites porque lo que vimos en los límites. Recuerden que las derivadas se calculan mediante límites también. Lo que pasa que si son funciones donde existen las derivadas se calculan con reglas directas, pero aquí es peligroso. Por tipo de funciones no es problema. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que una función trigonométrica seno su gráfica es así? Continua todo el tiempo. ¿no? Quiere decir que ahí la derivada usted la va a calcular y de repente va a existir. Venga, pues. Entonces, ¿qué hacer? Es lo que están mostrándonos aquí. Calcule, dice f' de 0, si existe, dice, y determine si f tiene recta tangente en el punto 0,0, es decir, vamos a ver, ¿dónde que hice mi herramienta? Se me borró. Aquí está. Es decir, que me están ofreciendo, me están pidiendo que calcule f' en 0.
para empezar. Pero esa es la pendiente en cero. Me están pidiendo que evalúe, que verifique si hay recta tangente en el punto cuando x vale 0, calculo la imagen aquí, ¿ve? Cuando x vale 0, se evalúa aquí, ¿ve? Entonces me da 0. De ahí viene esta pregunta, ¿ve? Que calcule si hay recta tangente ahí. Primero si es diferenciable. Si lo fuera o no lo fuera, va por la recta tangente, porque le adelanto, una función puede no ser diferenciable en un punto, pero tener recta tangente. Cuidado. Luego vemos esos comentarios. Entonces empecemos por partes. Lo primero que se hace es que cuando se trata de funciones seccionadas, ni modo, las derivadas se calculan por definición. Pudiera darme una idea también, algunas veces le puede servir hasta cierto punto, cuando sabe que la derivada no tiene problemas, podría derivar de manera directa. Es decir, derivo las dos ramas. Pudiera poner esto, pero este es peligroso. Solo que esté claro que es derivable la función, o que por hipótesis me diga, sí, la derivada existe. Y aquí pondría la derivada, este es 1. Se acostumbra a escribir esto, ¿no? En algunos casos, tenga cuidado, depende de la información que tenga. Eso que está aquí en general no es cierto, pero normalmente uno deriva las funciones. Vamos a comparar cuando apliquemos las definiciones aquí, se va a dar cuenta que lo que queda es esto. ¿Estamos? Si evalúo f' de manera directa aquí, es claro que voy a derivar. Esto sería por la izquierda, la derivada por la izquierda, y esta sería la derivada por la derecha. Yo podría verlo así, la derivada por la izquierda en 0, hasta lo puedo hacer por evaluaciones hasta ahorita, así ve, por la izquierda evalúo de 0 ahí, pues si esta es la función derivada. Igual a 0. De 0. Y la derivada por la derecha en 0, se ve claramente que 1. es 1. No, este procedimiento no es confiable, es peligroso. Esto porque esta función cumple ciertas condiciones que vamos a ir mencionando en el camino. Claramente me doy cuenta que no es diferenciable en 0 porque los límites o las derivadas son distintas. Inmediatamente digo, no existe. Pero habrá recta tangente, es otro pleito. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Mira, dice en este punto, la única manera de calcular f' es por medio de derivadas laterales. Ojo con eso. Lo que les decía a ustedes, que esto no es confiable, no se confíe derivando de esa manera, siempre peligroso. A menos que confíe, que ya le digan que la función es derivable ahí y le pidan encuentre los parámetros, porque también pueden pedir parámetros. Entonces vamos por las derivadas laterales, porque aquí no hacen nada, solo lo dejan a usted solo, pues. Luego le dicen aquí, al observar la gráfica, que si quiere la vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo, f, notamos que en x igual a 0 es continua. Esa es una gran ventaja ya. Y tiene un vértice, pico o esquina, que es lo mismo. Al calcular la derivada lateral derecha en 0 y la de lateral derecha izquierda, resulta que ambas existen, pero son diferentes. Vimos algo parecido. La conclusión es que f' no existe. Primera respuesta. Vamos a verlo. Dice, en el numeral 2 obtuvimos las derivadas laterales, luego por definición no tiene recta tangente en ese punto, en el 2. La función no es derivable en 0 y no tiene recta tangente en 0. Bueno, aquí no se están hablando de esto, pero la 2. Entonces empezaríamos. ¿Cómo se calculaban las derivadas laterales? Empezaríamos así. Esto no es nuevo. Primero empiezo con la teoría. Derivada por la derecha en general. ¿Alguien se acuerda? Por supuesto, debe ser con límites. Si quiere, lo voy a hacer esta vez, no con h. A ver cómo anda con esto. Voy a poner 0, x tiende a 0, en ese caso voy a empezar por la izquierda, voy a ponerlo, la de arriba. Y recuerde que tengo un montón de notaciones. Podría ser esta, y que escribo aquí. X más h al cuadrado. Sería más h no, porque aquí no hay h. Es la que no lleva h. Es la que dice que x tiende a x sub 0. Vamos. Por la derecha. Yo no usé h, no quise esta vez. Pude haber usado h. Si esta le enreda, usé h, pues. Es que esta tiene una ventaja, que este en realidad es más fácil. Con este es más fácil. Pero ¿qué escribo arriba? Entonces recuerde la definición f' de x evaluada en x sub 0. Se miraba así, ¿ves?
En X sub 0, aquí debería poner más bien el X sub 0 es 0. Pues. Vaya, pues hagámosla con H, ya que miro que el H es el que más se concentran ahí. Vaya, pues con H. Límite. Cuando H tiende a 0 por la derecha. Pegar una gran matada larguísima, así. Ajá. Por la izquierda dije, ¿verdad? Tampoco. Hijo. Aquí están, ¿ve? F de C más H. La que yo les pedí es esta, ¿ve? Este es más fácil. Porque no tiene que estar con ese H. Imagínense que esta potencia de la función sea 10. Debe tocar en contar X más 1 a la 10. ¿ve? Aquí no. La que yo le estaba ofreciendo era esta, ¿ve? Por la izquierda de, mire, aquí está todo. Hagamos esto, pues. Ya que no se sabe ni una, pues, al menos un F' por la izquierda en 0. ¿Por qué es en 0 que estamos trabajando? Estoy aquí. A la izquierda de 0. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? El límite. Cuando X tiende a quién? A 0. A A 0. 0. ¿Y solo eso? Por la izquierda. Por la izquierda, bro. Óigame, entre 4 está sacando un pedacito. Es decir, que yo expliqué esto y parece que no le pararon bola. ¿Y ahora qué escribo? F de X. F de X, después sustituyo. Menos F de 0. F de 0, correcto. Esto es personalidad, mira. Sobre X menos 0. Menos 0. Menos 0. Más fácil que poner ese montón de H ahí que le va a tocar simplificar, factorizar un montón de cosas. Por eso este es más fácil cuando se toman los límites en funciones seccionadas. 0 por la izquierda. Mira, ahora voy a escribir lo que corresponde. ¿Quién es F de X? Estoy evaluando en 0 por la izquierda. Por lo tanto, F de X es X al cuadrado. X cuadrado. ¿Quién es F de 0? Evalúe 0 porque está aquí, pues. ¿Cuánto da? 0. 0. Y X menos 0 claramente es X. Entonces, voy por mi resultado. Ahora es facilito. De aquí me olvido de la derivada y solo me concentro con límites. Una vez sustituido esto, me olvido de la teoría de derivadas. No me interesa. Ahora me interesan los límites porque es puro límite lo que quedó. Es claro que al final este se va a cancelar con uno de estos. ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué le va a quedar? Pues como le quedó X cuadrado sobre X, y le queda X, pues. Pero cuando X tiende a 0. En ese caso, 0 por la izquierda. ¿Y cuánto da eso? 0, que es lo que habíamos visto en aquella derivada, pero que no se sacaba nada más de derivar y que salía esto. ¿Se acuerdan que salía esto? Así, ¿ves? Cuando derivaba X cuadrado, es decir, no solo es de derivar. Mire cuánto dio la derivada. Cuando usted evalúa aquí, después viene a sustituir. Tengo que era 0. 0 sí es, no hay ningún problema. Ahora viene la que da por la izquierda. Límite por la derecha, perdón. Cuando X tiende a 0 por la derecha. Ya sé que ahora voy a poner F de X menos F de 0, ya no hay problema, sobre X menos 0, pues. Y voy a buscar qué es lo que voy a sustituir ahí para luego olvidarme de lo que es derivada y quedar con límite. Aquí va a quedar X. F de X, como estoy evaluando por la derecha, ahora es X. Ah, bueno, pongo X. Pero F de 0 es aquí donde se evalúa, miren. Porque aquí donde está 0. No venga a decir, es que 0 se evalúa aquí porque estoy por la derecha. No, aquí dice que las imágenes de 0 solo le calculan ahí. Sigue siendo 0. ¿Y qué me queda eso? Bueno, 0 por la izquierda, por la derecha. ¿no? ¿Qué me queda eso? Límite. Me olvido de la derivada y me quedo con límite. Por la derecha, de X sobre X, que es 1. ¿Y eso cuánto da? 1. Que nosotros lo habíamos visto, pero que tampoco se sacaba de derivar de manera directa. Y aquí viene el comentario. Recuerden que derivadas laterales son claves, pero es la definición. Las derivadas laterales esas. Estaría entonces como mi primer
punto. Es decir, encontramos que f' por la de izquierda en 0 es diferente de f' por la derecha en 0. Además voy a poner los números. ¿Qué encontró por la izquierda? Que era 0. ¿Y qué encontró por la derecha? Que es 1. Ya lo vimos. Lo acabamos de mostrar con la definición y utilizando esta, que es más fácil que estar con el h, ¿no? Por eso se aprenden varias. Una de las más elegantes es esta, pues. Derivada lateral en un punto. Recuerden que no me interesa la derivada lateral izquierda y derecha en general. Eso no me interesa en el punto complicado de la función seccionada, que en el caso es cuando x vale 0. Ajá, y si yo le pregunto, por ejemplo, cambio la pregunta y le digo, bueno, pues hábleme de las derivadas de f' de la misma función evaluada en menos 10. No me diga que aplicar derivada. Recuerde que este dominio va hasta 0. ¿Eh? Viene de menos infinito y el menos 10 estaría aquí. Aquí no hay problema porque para derivar límites serían la misma función, tanto por derecha como por izquierda. Y la derivada, yo digo, pues ahí la derivada va a ser con toda confianza, porque la función se evalúa solo ahí, 2x. Y evalúo menos 10, entonces me digo f de menos 10, f' de menos 10, lo hago rapidito y es 20. Pues. Está calculado. El problema es aquí, en los puntos críticos de corte. Ahí es donde hay problema. Venga, pues. Luego, me piden que dé una idea de la gráfica también, porque nos damos una idea rápida, aunque sea un poco vaga, de la gráfica. Venga, la gráfica se miraría así. Además ya pasó 110 y este es facilita, son de las facilitas de 110. Así, ¿ves? ¿Quién no se va a acordar, color verde, que la gráfica de x cuadrado es una parábola? ¿Por qué me pone color negro esta cosa y estoy pidiendo verde? La gráfica en general sería más o menos así, ¿ves? Así se miraba la gráfica de y igual a x cuadrado, que sería esta, ¿ves? Pero me dice, no, tome solo la parte que llega hasta 0, hasta aquí, ¿ves? Y va cerrado. El resto quítelo. Para la derecha no hay gráfica. Esto no va. Mire. Y la otra es una recta creciente, que es la función identidad. Esa función identidad es una recta que parte, color, vamos a ponerle azul, que parte o biseca el cuadrante 3 y el 1 por la mitad. La gráfica sería así, mira. Completa, ¿verdad? Pero le dicen, no, espérese, tome solo la porción de 0 abierto hasta más infinito. Es decir, que esta no cerraría el 0. Quien lo cerró es la que está en verde. Y habría que quitar esto. Esto que está aquí sería la gráfica de toda esa curva. Separada sería esta x cuadrado. Y esta otra, que es la otra y sería igual a x. En ese punto donde usted está derivando que es 0, note que la gráfica tiene una especie de pico, pero es continua. La gráfica es continua. Por la izquierda las derivadas son decrecientes, así, ¿ven? Una derivada aquí, la recta es decreciente, 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 ¿ven? Y aquí la gráfica, como la curva es suave de esta manera, así, ¿ven? Las derivadas se irían acomodando horizontalmente. Así van las derivadas, decreciente, decreciente. Mire, cuando se van acomodando horizontal, la última recta que está pegadita al dominio sería una recta horizontal, eso es lo que le está diciendo. ¿Y por qué esa derivada es 0? ¿Estamos? Ahí tendría usted más o menos una curva suave. Las derivadas se van acomodando, es como que tenga usted una circunferencia, pues. Y las derivadas se van acomodando alrededor de la circunferencia, pues, de esta manera. ¿eh? Y llegan acomodando así, ¿ves? Las derivadas, las rectas tangentes. Y cada una de ellas tiene su propio pendiente. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Que hay un pico, la función es continua, tiene pico, sin embargo, no es diferenciable en ese punto. Eso lo resumen abajo. Ya tiene una. Por si acaso no quedó claro este otro, le hablan de otro tipo de problemas. Mire el que viene abajo. Se parece. Es muy parecido. Pero mire lo que dicen aquí. Primero miremos los comentarios. Dice, trazar la gráfica. La gráfica en realidad es el último paso que debería hacer, porque no puede acostumbrarse usted a resolver con gráfica. Si le va a costar, ya va a terminar la hora, ¿verdad? Ni siquiera hablé de las otras derivadas. Estoy analizando estas cosas. Terminamos con esto. La próxima clase hablamos de gráfica, perdón, de derivadas de orden superior y derivación implícita. Para que avancemos. Es que es necesario verlo. Mire que es una función seccionada. ¿Dónde debo utilizar derivadas laterales en forma obligatoria? En 0. A menos que me digan que calcule tal cosa sabiendo que f es derivable. Entonces digo, yo aplico, derivo esto y derivo aquello. Pero no lo haga en general de esa manera. Ya me dijeron que es con derivadas laterales. Dice, trazar la gráfica, calcular f' en 0. Ya saben por qué.
Si existe, dice, y determine si tiene recta tangente en el punto, igual que antes. Te vuelven a recordar otra vez la única manera de calcular f' en cero es por medio de derivadas laterales. Y mire lo que hay aquí. Buena pregunta. Si usted deriva esto, directamente sería 2x. Y esa derivada existe porque es un polinomio. Si deriva esto, sería 1 y es polinomio. Pero mire lo que dice aquí. Eso le vuelve a recordar que eso no, derivar esta función no solo es de derivar sus partes. No es derivar esto, que es 2x, y derivar esto. No. Si fuera cierto eso, la derivada de este sería 2x. Y es polinómica y siempre existe. Y la derivada de esta otra rama sería 1 y es polinómico, pero en cero, si eso fuera cierto. En ese cero es delicado, hay que ir con las derivadas laterales, porque de remate dicen que al calcular la derivada lateral derecha no existe. Y la izquierda sí, y es cero. ¿Por qué? Es claro que si no existe esta, ya no tiene sentido hablar de derivada, ya no va a haber derivada, pues, porque tienen que existir las derivadas laterales y ser iguales. No tengo que matarme, pero miremos qué es lo que pasa. Y luego miramos lo que es la gráfica. La gráfica se parece. Venga, pues, entonces empezaría por la complicada, por esta, ¿eh? Empecemos con esta. Derivada por la izquierda, a ver qué pasa con eso. Por la derecha, dice ahí. De f de x. Entero, perdón. No, espérense. Así en x no, porque es general. Es en cero, el problema es en cero. ¿Qué escribo? Ayúdeme. Límite de x cuando tiende Límite. de x cuando tiende a No, de x no. ¿Cuándo? Cuando x tiende a 0 por la derecha. El 0 por la derecha. Es decir, esto hay que aprenderlo a platicar. Si no aprendió esto en cálculo, pues empezó aprendiendo caminando mal. Sabe usar fórmula, pero no tiene idea de lo que está haciendo. Arriba sería, en general, F de x. F de x menos f de 0 menos f de 0 sobre x. sobre x. Si Menos quiero lo 0. pongo todo mejor. Pero no es que lo olvide. Sobre x menos 0. X menos x sub 0. Ahora voy a buscar las imágenes y los que debo evaluar. Al final me voy a quedar con límite. Pues mire lo que va a quedar aquí. Sería cuando x tiende a 0 por la derecha. Y empiezo. Como estoy por la derecha, ¿quién es f de 0? F de x. Está aquí. Sería X más 1. x más 1. X más 1. ¿Quién sería f de 0? Eso se evalúa aquí. Porque ahí donde está 0. ¿Sería? ¿Cuánto sería? 0. 0. No lo pongo, ¿verdad? Sobre x menos 0. ¿Qué cosa es eso? X. Y evalúe. Abajo me queda 0 a través de valores positivos que me lo están diciendo. Y arriba me queda 1. Cuando evalúa 0, este es 1. ¿Qué cosa es eso? ¿Cree usted? Infinito. Infinito. Más Positivo. infinito. Ojo con eso. Mire que usted sabe un montón de cosas. Lo que tiene que hacer es no marearse ahora. Esto es la justificación porque dicen que no existe. Sin embargo, si hubiera aplicado derivadas de manera directa, como se acostumbra a hacer, y en forma indiscriminada, las derivadas se mirarían así, mire. Y cuando derive por la derecha va a ser 1. Y no más infinito, como dice la definición, cuando lo aplico. Por eso es importante lo que le están recordando ahí. Solo con derivadas laterales. A menos que sepa que es diferencial, le podría servirle, pero lo recomendado no es eso. Está aquí, ¿ve? Entonces, es más, ¿qué significa que la derivada, que la pendiente en 0 sea más infinito? Ah, bueno, de 110, quiero recordarle que se trata de una recta vertical. Cuando una recta vertical, la pendiente es infinita. Lo que pasa es que tiene signo positivo. ¿Y cómo se sabe por qué es positivo? Uno de los formatos clásicos de derivadas positivas podría ser en gráfica más o menos así, miren, que tienen picos de este tipo, que es el análisis que viene al final. De tal manera que las rectas tangentes, esta sería creciente, por aquí pasaría una, miren, por aquí pasaría otra tangente, y se van acomodando hasta que la que está en este punto se vuelve una recta vertical. Pero
el signo es, las pendientes sé que es infinita. ¿Con qué signo? Dependen de los signos de las rectas que se van acomodando. Todas estas son crecientes y la última se vuelve vertical a través de rectas crecientes. Aquí ya no se habla de valores positivos. Si fuera este el caso, mire que todas estas son decrecientes de las rectas que van ahí. Si es por la derecha, la derivada lateral derecha de esto, la pendiente por la derecha de esto, es claro que sería menos infinito. Infinito porque en ese punto se vuelve vertical la recta tangente. Eso es claro, se vuelve vertical. Pero se acomoda a través de pendientes negativas porque son decrecientes. Ahora, si hablo de pendiente por la izquierda, está hablando a este punto donde la recta es vertical, note que los signos de las pendientes alrededor de ella son todas positivas porque las rectas son crecientes, aquí ven. Entonces es infinita porque es vertical, sí, pero ¿con qué signo? Con el signo más. Esta cosa que está aquí es lo que le está diciendo. Que las rectas alrededor de x igual a 0 en esta curva se están acomodando, las rectas tangentes, siendo crecientes hasta que se vuelve vertical en 0. Por lo tanto, se considera un más infinito, que aquí le salió de un solo. Con la gráfica es diferente. Ya la otra no la encuentro, es suya. Y quisiera venir para que vayan a leer esto porque hay que trabajarlo. Mire, hay formas gráficas que debe saberse, debe tenerlas en la cabeza siempre. Y si no, por lo menos obtenerlas usted. Y son estas que están aquí. Aquí hay un montón de teoría. Le está diciendo que estos comportamientos, antes de eso, permítame, antes de eso, debería mostrar el resto. No está aquí. Lo ponen abajo. Voy a empezar aquí abajo para que adelante un poquito. Aquí ven. Mire, empiezo aquí para luego regresar a la parte de arriba. Los ejemplos anteriores nos permiten concluir lo siguiente. Aquí están las conclusiones. En forma intuitiva podemos decir que una función no es diferenciable, no tiene derivada, en un número A, x igual a A, si su gráfica presenta en ese punto A, f de A, exactamente ahí, una discontinuidad. Es decir, si una función es discontinua en un punto, olvídese la derivada. No hay. Presenta un vértice o pico. Yo le agregaría más todavía que eso. Un vértice o pico, ellos están hablando de esto, que parecen ventales deformadas. Aquí no va a ser derivable, aunque es continua. Pero también vale si lo hago al revés. Son las gráficas que están arriba, así ve. ¿Sí? Aquí tampoco va a ser derivable, pero también puede hablar de esto. ¿Qué tal si esto es horizontal y esto es una curva? Aquí le llamaría yo, si quiero, un semipico. ¿me? Tampoco es derivable. En esquinas no son derivables por las funciones. Y lo puedo mostrar con toda facilidad. Así, me lo voy a mostrar uno. ¿Por qué? Supóngase que esta es una recta horizontal. Ahí. Y en color verde voy a hacer una especie de medio curva por ahí. Imagínense que este es otro pedacito de curva así. ¿ve? Esa es la curva completa. Y yo quiero recordarle que aquí en este punto no va a ser diferenciable. Y lo puedo mostrar. Si me acerco por la izquierda a ese punto, las pendientes son 0 porque la gráfica es horizontal. Pendientes son 0. Aunque yo sé que esta cosa tiene que ver con f', pues. No pasa nada. Por la izquierda a este punto que le voy a llamar x sub 0, puedo ver que las pendientes todas son nulas. Pero por la derecha no. Esta sería creciente, esta sería creciente, esta sería creciente, esta se acomoda en esta de manera vertical. ¿Qué quiere decir? Que estas pendientes a la derecha todas van a ser positivas. Y no me venga a decir usted que un número positivo y 0 pueden ser iguales. Nunca. Mientras aquel sea positivo y esta sea 0, es imposible. Por lo tanto, solo con ver los signos me doy cuenta que en estas esquinitas así, las funciones no van a ser derivables. En esta otra, mire esta, ¿ves? Aquí las pendientes todas van a ser negativas alrededor de este punto que es x sub 0, es el que estoy analizando. Es decir, pendientes negativas. Transformado a nuestro lenguaje, tangente, ¿cómo se llama? Derivadas negativas, porque es la pendiente. Pero por la derecha, estas rectas son crecientes, todas son las tangentes en otros puntos. Me doy cuenta que la pendiente es positiva. Sin embargo, en esta era negativa. Entonces, con solo tener el signo de las pendientes o de las derivadas, que es lo mismo alrededor de este x sub 0, me doy cuenta que ahí van a ser diferentes las derivadas laterales. Por lo tanto, en este pico no sería diferenciable. Y así puedo imaginarme distintos tipos de gráficas. Bueno, borro aquí, que también siguen hablando aquí, miren, pico, vértice, una recta tangente vertical. En una recta tangente vertical tampoco es derivable. Eso se lo están mostrando aquí. Mira, aquí está esto. ¿Por qué no es derivable aquí a grandes rasgos? Porque las pendientes en este lado izquierdo, de aquí a este lado, todas van a ser negativas.
que es lo mismo que decir f', pues. ¿Por qué? Porque estas son las rectas y las pendientes son números negativos. A la derecha, todas esas rectas son crecientes. La pendiente es positiva. Y en este punto de remate, que es continua, es claro que las derivadas laterales van a tener signos cambiados. Entonces son distintas. Pero aquí le dicen algo más. Resulta ser que en este formato gráfico, en este punto donde no exista la derivada, yo voy a poner un resumen y con eso termino, sí hay recta, tangente y es vertical. Le quiero mostrar entonces para retirarme y que las pueda ir leyendo usted. Así, mire. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Le están mostrando gráficas especiales. Estas gráficas son claves para la hora de interpretar geométricamente la derivada. Dice, notar lo siguiente. Dice, la derivada por la derecha. Ojo con esto. En x1, el x1 es este. Y le están diciendo, y la imagen de este punto allá se llama f de x1, que eso no tengo que estarlo recordando. Si ya me pegué una matada también, para hasta clases de 110 tuve que dar. En ese punto es más infinito. Y por la izquierda dice que es menos infinito. Para empezar. Esta sería esta, ¿ves? Esta otra solo le dio vuelta, entonces cambian los sentidos. Ahora, ¿de dónde viene lo infinito? Ahora se lo voy a mostrar. Lo primero es que voy a tomar una recta para que la miremos por completo. Imagínense que esta es una color verde, pongamos. Esta es una recta tangente, pongámosla más o menos completa, así en ese punto. ¿Estamos? Note que la función es continua, por lo tanto, en cada uno de sus puntos habrá una recta tangente. Ahí habrá otra, aquí habrá otra, no las voy a dibujar todas. Aquí habrá otra tangente, mire. Voy a agarrar uno en este último punto, color verde también. Y mire, esa recta sigue siendo decreciente igual que la anterior. Aquí había una recta tangente. Voy a poner ese pedacito nada más. ¿Qué quiere decir? Que esas rectas alrededor de ese punto de interés, color rojo, se están acomodando de esta manera, miren. La última es como que sean rectas que van así, o este viene para acá, este viene para acá, como un abanico así, ¿ve? Se va moviendo de esta forma. La última recta sería esta, en el punto, ¿eh? Que ellos no la ponen como recta, solo ponen las coordenadas. Esta sería también recta tangente. Con la diferencia que esta al ser vertical, la pendiente es infinita. Infinita. ¿Con qué signo? El signo por izquierda, el signo que traigan las pendientes de las rectas que se van acomodando, porque recuerden que para cada punto de esta hay una tangente, pues. Entonces digo, bueno, o sea, se va acomodando a través de rectas de pendientes positivas. ¿Qué pasa a la derecha? A la derecha es todo lo contrario. Agarre esto usted, ¿eh? Perdón, negativas. En este caso las pendientes son negativas. Vamos a cambiar eso, no. Lo estoy pensando bien y lo estoy escribiendo pésimo, malísimo, más bien confundiéndolo. Vamos a ver. Note usted que todas estas pendientes son negativas, que es lo mismo que decir la derivada tiene pendiente negativa para cualquier x ahí. Y se van acomodando de tal manera que al estar utilizando este punto, la recta se vuelve vertical. Entonces se trata de menos infinito. Siempre. Pero por la derecha es al revés. Si quiere pongo ya recta más pequeñita. Aquí habría una tangente, mira. Su pendiente es positiva porque crece. O su derivada es positiva. Eso es lo que me están diciendo, porque es lo mismo. Esta otra es positiva, esta otra, la pendiente es positiva y se va acomodando de esta manera hacia allá, miren, hasta que se vuelve vertical. Quiere decir que la derivada lateral derecha de esta cosa que está aquí en general, porque no quieren una particular, puede ser en x1, se vuelve la recta vertical, eso significa infinito. Pero los signos que viene arrastrando cada una de sus rectas mientras se acerca a este punto, entiendo que es positivo. Este sería el comportamiento de esta, pero voy a poner un resumen para terminar, porque no va a estar toda la mañana aquí hablando latas. De esta gráfica, ¿qué puedo decir? Uno, mire, ¿qué puedo decir? Y lo mismo me va a sacar un resumen de la otra. Primero, que es continua en x1. Yo no miro hueco. x1, recuerde que es en este punto. Este es el x1. Ahí es continua. 2. No es diferenciable. No diferenciable. No hay derivada diferenciable. También en x1. Todo es en x1. 3. ¿Qué puedo ver? Que la derivada lateral derecha y la lateral izquierda son ambas infinitos. ¿Pero con qué signo? En términos generales, alrededor de ese punto. Ya mostré
que por la izquierda, dado que las pendientes todas son negativas y se acomoda la recta vertical, es menos infinito. Luego buscamos cuál de las dos es. Aquí hay dos condiciones. ¿Qué otro? 4. Que la derivada lateral, no, derecha está malo, derecha es por aquí, ¿ven? Es más infinito. Por izquierda. Que la derivada lateral izquierda en ese punto que estoy estudiando claramente es menos infinito. ¿Estamos? Ojo con eso. Puedo ver también algo más. Por la izquierda decrece la gráfica, en la izquierda de X1. Y por la derecha crece, pero su forma parece una B dental deformada. Las B dental son así, pues. Solo defórmelo un poquito. Y esta gráfica la debe mantener en su cabeza permanentemente porque de aquí salen preguntas gruesas para interpretación geométrica. Ya tengo esa. Voy a revisarla. ¿Cuál es? No me dicen el resto. Derivada lateral derecha positiva. Ahí está. 3. Derivada lateral izquierda negativa. 4. No es diferenciable, sí, porque hay pico. Y continua en X igual a 1. Y 5. Este es el cierre de los cierres. Tiene recta tangente vertical en X igual a X1. Eso no lo dice. Esta es recta tangente, ¿verdad? Y pasa por el punto X igual a 1 que se escribe así. Mire cuántas cosas hay aquí. Como no le puedo poner una gráfica, yo empiezo a preguntar, le cambio cosas de aquí, le agrego cositas, chingastes y todo para ver si lo enredo. De esta que puedo ver, sigue siendo continua, tiene pico ahí, no es diferenciable, ya lo sé. Pero la derivada lateral izquierda será más infinito, ¿no? Porque esta recta modelo, que es la que se acomoda verticalmente, es la pendiente positiva. Y por la izquierda será negativo, ¿no? Será menos infinito. Tiene recta tangente vertical, es continua, crece por la izquierda y decrece por la derecha. Esta gráfica es clave, son estos modelos que están aquí. Venga, pero no termina ahí, porque luego le hablan de esta, mira. Estas que parecen símbolos de integración. Hoy me quedé más de la hora. Yo las puedo poner así también, ¿ves? Una forma de hacerlo más elegante, que se miren realmente bonitas. Una gráfica más o menos así, mira, de esta forma, ¿ves? Exagerado para que se mire. En este punto no es diferencial y tiene recta vertical. Mire, una derivada en este punto sería esta recta tangente. Una derivada, una recta tangente, ¿no? La otra se miraría así, hasta que se acomoda esta de forma vertical. Esta tendría usted una recta tangente vertical ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con esta? Que la derivada lateral izquierda será más infinito, pero también la derecha, porque las rectas tangentes, todas ellas son crecientes. Esta recta tangente, hasta que se acomoden de esta manera. Entonces, en estas, ¿qué puedo ver? Otra vez lo mismo de antes. Continua en X sub 1. ¿Qué más puedo ver? No diferenciable. No diferenciable. No. Diferenciable color negro en X sub 1. ¿Y qué puedo ver más? 3. Que las derivadas lateral derecha y lateral izquierda en X sub 1 guardan un mismo signo. Esas rectas van a ser crecientes, no importa si es por derecha o por izquierda, eso es más infinito porque la recta es vertical. Es decir, que las derivadas laterales van a ser más infinitos los dos. Esta porque crece, esta solo le di vuelta. Aquí las derivadas laterales van a ser menos infinitos. Mira, aquí están las rectas modelo. ¿Te parecen? ¿Qué más puedo ver? 4. Tiene recta vertical, recta tangente vertical en X igual a X1. Buenísimo ejercicio, ahí lo tengo. Cualquier forma gráfica que se parezca con eso lo tengo descrito. Y eso lo detallan ellos aquí, miren. Miren, la derivada lateral derecha es positiva, la primera, y la izquierda también. La otra negativa, también la otra. No más que ellos hablan de la derivada. Yo le hablé aquí de continuidad. Le hablé que este es estrictamente creciente. Se parecen eses. Y le decía que una forma de dibujarlo era esto, ponga una especie de recta vertical usted, después conecte unas partes a la izquierda y a la derecha, pues, para que no se miren tan acostadas. Aquí me da mejor sensación que vertical, aunque sé que aquí no puede ser vertical porque no hay función, pero me gustan estas formas gráficas. Esas formas gráficas son las llamadas. Entonces, tengo ese resumen, vaya a resumirlo usted también allá, para que no se le olvide nunca. Con estas condiciones que están aquí,
y con las otras que yo puse, si quiere, para ser más explícito, pero solo con esta, sabiendo que la función es continua ahí, yo puedo obtener estas formas gráficas perfectamente. Eso lo hacen ellos, lo dejan ahí, mire, y termina. Yo le pediría también que termine de leer esto. Una función continua en x igual a en el punto a, f de a puede no ser diferenciable en a y tener recta tangente en este punto. Esta es teoría, compañeros. Vamos a estudiarla. Una función discontinua en a no es diferenciable en a y no tiene recta tangente. Dígame, ¿qué clase de preguntas podemos armar aquí nosotros? Pues? Si una función es diferenciable en x1, entonces es continua en x1. Es decir, que diferenciabilidad implica continuidad. Recuerde que la diferenciabilidad implica límites, implica imagen. Abarca todo, por eso no es extraño que una función diferenciable en un punto sea continua ahí. Pero no dice nada al revés. Si es continuo es diferenciable. Si aquí no está viendo, pues que no es cierto. Estas son continuas, pues no son diferenciables ahí. Etcétera. Este juego de palabras y cruce de proyectiles. Lo dejo para que estudie un resumen de esto. Y yo termino aquí. Hoy terminamos aquí. Les subo el video y nos encontramos en la próxima clase, compañeros. Sería todo. Buenos días.